para construir interfaces de usuario. En este vídeo vamos a aprender de una manera práctica qué es React.js y vamos a tratar de aprender sus conceptos generales y más utilizados. Hay mucho que conocer por parte de React, pero en este vídeo vamos a tratar de crear un ejercicio muy sencillo, que es crear una aplicación de tareas. Esta aplicación nos va a permitir listar tareas, poder agregarlas y eliminarlas. De esta manera vamos a estar aprendiendo cómo crear una aplicación web utilizando React como la biblioteca fundamental de toda nuestra aplicación. La aplicación que ves enfrente es lo que vamos a crear, así que voy a darte una explicación muy breve de qué va todo esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un pequeño formulario aquí que nos permite agregar tareas. Por ejemplo, vamos a agregar una tarea, por ejemplo, leer. Luego voy a dar un responsable, por ejemplo, fast. Vamos a dar una descripción, tengo que leer. Y vamos a luego dar una prioridad. Podemos seleccionar entre prioridad baja, media o alta. Voy a dar una prioridad media. Le doy guardar y automáticamente esa tarea es agregada en mi interfaz. No solamente está listando todas las tareas que tengo en este momento en mi aplicación, sino incluso puedo eliminarlas. Por ejemplo, quiero eliminar las dos primeras tareas. Y al dar un clic en el botón de delete me aparece una confirmación y yo tan solo tengo que dar entre cancelar o aceptar. En este caso le doy cancelar y no se elimina. Pero si quiero eliminarla tan solo le tengo que dar OK y simplemente se va. A su vez también puedes ver en la parte superior que tenemos un título de nuestra aplicación y también el contador de tareas, ya que si nosotros luego queremos agregar una tarea, esto se va a ir actualizando en tiempo real, ya que en React nosotros podemos estar al tanto del estado de nuestra aplicación. Todo este tipo de funcionalidad vamos a crearla completamente desde cero. Vamos a crear un proyecto, vamos a agregar estilos, vamos a ir entendiendo qué es lo que hace cada archivo y al final vamos a terminar con esta aplicación. Entonces, si tienes interés de aprender React.js, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar a explicarte las sintaxis básicas de React, voy a enfocarme en las ideas generales. ¿Qué conlleva aprender esta biblioteca? No solamente eso, sino también de qué otras tecnologías se ayuda o qué otras tecnologías lo complementan. Antes de empezar, yo ya estoy tomando unos cuantos requerimientos en cuenta. Yo ya estoy asumiendo que tú conoces HTML, CSS y principalmente JavaScript. Eso es así porque la mayor cantidad de código que utilizamos en React es JavaScript simplemente. Si conoces muy bien el lenguaje, vas a poder conocer muy bien la biblioteca. Y en este caso yo voy a enfocarme en la biblioteca solamente. No voy a enfocarme en explicarte qué es una variable, qué es una función flecha, qué es una constante. Todo eso está relacionado a JavaScript. Te recomiendo estudiarlo a la par o estudiarlo primero, que sería lo más recomendable. Estudiar primero el lenguaje y ya luego estudiar una biblioteca. Además, si conoces una que otra tecnología también relacionada a JavaScript, como puede ser Node.js o las nuevas versiones de JavaScript como ECMAScript 6 o ECMAScript 7, o frameworks, otra biblioteca también relacionada que crea aplicaciones web, todo esto te puede servir para entender mucho mejor React. Recuerda que el ecosistema de JavaScript está muy relacionado. Lo que aprendes en una biblioteca o en un framework te puede servir luego para aplicar cierto conocimiento en otra biblioteca o en otro framework. Así que siéntete libre siempre de aprender cosas nuevas utilizando el entorno de JavaScript. Muy bien, con esto dicho, pues vamos a empezar. Empecemos conociendo qué es React.js. React.js es una biblioteca para construir interfaces web de usuario. Las interfaces web de usuario son todas estas partes que nosotros vemos cuando entramos en un sitio web. Por ejemplo, si entramos a Facebook, vemos navegaciones, vemos chat, paneles donde vemos nuestros usuarios conectados, vemos publicaciones, juegos, todo ese tipo de funcionalidad al final del día se tiene que programar. Imagínate un sitio web como Facebook que tiene una enorme cantidad de partes que lo conforman. ¿Cómo pueden continuar mejorándolo y cómo pueden mantenerlo en sí? Es por eso que Facebook, al trabajar mucho en la web, de hecho es el segundo sitio web más frecuentado del mundo, Facebook tuvo que encontrar una manera de poder crear ese tipo de funcionalidad de una manera sencilla. Y también poder dividir una aplicación grande en múltiples partes. Y es por eso que Facebook creó React.js. De hecho, Facebook e Instagram utilizan React.js en sus aplicaciones. Nosotros cuando entramos a una aplicación de Facebook, Instagram, tanto desde la web o el móvil, estamos utilizando una aplicación que está hecha con React.js. No solamente esto, sino que React, el objetivo en sí, es crear aplicaciones de una sola página. Single Page Applications. En años anteriores, cuando nosotros queríamos crear aplicaciones web, nosotros aprendíamos un lenguaje de servidor. Ya sea Java, Python, C# o las tecnologías de .NET, o hoy en día podemos utilizar también JavaScript del lado del servidor.
Y lo que hacemos con estos lenguajes de programación es que cada vez que un usuario se conecta al servidor, le enviamos HTML, CSS y JavaScript. Si hace un clic en un botón, hace una operación en el servidor nuevamente le envía HTML, CSS y JavaScript. Luego el usuario continúa navegando, agrega un dato, envía algo al servidor, el servidor nuevamente le envía un nuevo HTML, CSS y JavaScript. Y cada vez que el navegador está recibiendo estos HTML, CSS y JavaScript, lo tiene que volver a pintar en pantalla. Es decir, el navegador tiene que refrescarse y volver a pintar de nuevo toda la interfaz. Y esto es algo repetitivo. Si te das cuenta, cada vez que el usuario hace una interacción, el navegador nuevamente tiene que volver a pintar la interfaz. O de manera técnica, renderizar la interfaz, volver a mostrarla en pantalla. Y todo esto consume bastante tiempo y hace que una aplicación web no sea muy fluida, porque cada vez que vas a hacer un proceso, el navegador nuevamente va a volver a cargar. React.js evita todo esto. Al nosotros, cuando creamos una aplicación en React, vamos a enviarle la primera vez al usuario tan solo un HTML, un CSS y JavaScript. Pero ese JavaScript luego se va a encargar de generar las interfaces. Es decir, si nosotros estamos utilizando una aplicación de React, cuando demos un clic en un botón, ya no va a enviar de nuevo el servidor un HTML, un CSS y un JavaScript. Tan solo va a enviar datos. Y los datos luego van a ser tomados por React y React va a generar ventanas, va a generar botones y de esta manera la aplicación ya no se va a refrescar, haciendo que el sitio web sea mucho más fluido, que parezca incluso una aplicación de escritorio al no tratar de refrescar la página, y el usuario va a ver todo esto de una manera bastante simple de entender. Por eso React es bastante utilizado, hace que las aplicaciones tengan un mejor rendimiento y sean mucho mejor utilizadas por los usuarios. Esto es tan solo un resumen, pero luego puedes investigar mucho más de esta biblioteca. ¿Por qué React.js? React.js hace fácil la creación de interfaces web de usuario. Anteriormente, en años anteriores, cuando nosotros creamos aplicaciones utilizando JavaScript en el navegador, utilizábamos bibliotecas como jQuery, por ejemplo, o JavaScript plano. Pero jQuery era bastante utilizado porque reducía el código. No solamente esto, sino que para crear una aplicación web en el navegador, siempre vamos a tener en cuenta eventos del navegador, cómo vamos a estar pintando interfaces con CSS y todo ese tipo de funcionalidad al final se hace mucho más compleja en una aplicación grande. Facebook es una aplicación grande, es por eso que ellos crearon React. Pero no significa que React tan solo sea para aplicaciones complejas. Puede ser para aplicaciones pequeñas y aplicaciones de todo tamaño en realidad. El objetivo de React es hacer fácil la creación de interfaces web usando JavaScript. Es decir, al utilizar JavaScript nosotros vamos a poder generar ciertos componentes. Poder dividir una aplicación muy grande en pequeñas partes. Por ejemplo, podemos tener en una aplicación navegaciones, podemos tener una barra de un chat, podemos tener barras de notificaciones. Cada una de esas partes puede ser un componente de React, una porción de código que podemos desarrollar individualmente. Y luego, cuando queremos lanzar nuestra aplicación, tan solo juntamos esas partes y la aplicación en sí va a funcionar. React se enfoca directamente en la lógica de negocio, es decir, cómo vamos a estar interactuando con los datos. Nos da una manera fácil de crear estos interfaces utilizando estos datos que estamos recibiendo de un servidor, por ejemplo. O también nos permite utilizar una enorme cantidad de recursos que son creados por la comunidad de React o también por el mismo Facebook. Recuerda que la aplicación productiva, la aplicación real de Facebook utiliza React. Entonces podemos estar seguros que el código que vamos a estar utilizando es código que una empresa está utilizando en la vida real. Y tiene un buen rendimiento. Una de las razones por la que React es bastante utilizado es porque las aplicaciones que son creadas en él, cada vez que nosotros interactuamos con la interfaz, no se genera ningún proceso pesado por parte del navegador. Es decir, el navegador no hace mucho trabajo para mostrar una aplicación de React. Es muy rápido todo. Es por eso que es una de las ventajas de React al frente a otros tipos de elecciones o frente a su competencia de otros frameworks o bibliotecas. Las ventajas de React en sí podríamos considerar algunos puntos, como que tiene vistas declarativas. Es decir, todo lo que nosotros vamos a escribir en React vamos a poder entenderlo muy fácilmente porque nosotros, mientras que vamos escribiendo el código, vamos a ver directamente ese componente o esa porción de código que estamos escribiendo en pantalla. Y vamos a poder entender que esa porción o esa parte de nuestra pantalla de la interfaz es una parte de React. No solamente hablamos de vistas declarativas, React tiene un concepto llamado Virtual DOM. El Virtual DOM es una copia en memoria del DOM del navegador.
es decir, el HTML. Cuando nosotros estamos escribiendo una página, utilizamos mucho HTML. Y cuando escribimos una aplicación web, estamos escribiendo, eliminando y también estamos actualizando ciertas partes de HTML para que nuestra interfaz cambie sin refrescar la página. Y todo esto es un proceso que toma bastante tiempo y hace que el navegador se demore. Pero Riad utiliza un Virtual DOM, que es una copia en memoria de todo este tipo de sintaxis. Si nosotros hacemos un cambio, Riad va a hacer una comparación en memoria y luego recién va a cambiar, pero tan solo esas partes donde ha habido un dato nuevo. Es decir, no va a tratar de renderizar toda la pantalla o va a tratar de pintar de nuevo toda la pantalla, sino aquellas partes donde han cambiado. Riad también el concepto fundamental es de los componentes. Los componentes es dividir una aplicación muy grande en pequeñas partes. Como te decía, si vamos por ejemplo a Instagram, tenemos una navegación, tenemos publicaciones, también tenemos una manera de poder interactuar con esas publicaciones y cada una de esas partes es un componente. Por ejemplo, la navegación es un componente, la publicación es un componente y luego si queremos agregar otra parte a nuestra aplicación web, pues creamos otro componente más. Al final, una aplicación hecha con Riad no es más que una aplicación dividida en múltiples partes o múltiples componentes. Riad se encarga de renderizar tanto del lado del navegador como del lado del servidor. Estos últimos días hay un concepto bastante popular llamado Server-Side Rendering, que se encarga de poder utilizar Riad, pero enviando ciertas partes de código desde el servidor. De esta manera, el navegador puede mostrar ciertas partes de código HTML y esto no afecta al SEO. Esto quizás sea un concepto avanzado, pero al menos tienes que tener en cuenta que Riad te permite mostrar cierto tipo de aplicaciones desde el lado del navegador y también poder enviar ciertas porciones de código desde el lado del servidor. Ya luego quizás en próximos vídeos o proyectos publique uno que otro ejemplo utilizando este tipo de métodos. Pero por ahora vamos a enfocarnos en Riad solamente, que es Riad renderizado desde el navegador. Ahora vamos a enfocarnos en los componentes. Este es un punto clave en Riad. Los componentes de manera teórica son APIs reusables, es decir, es código que nosotros podemos reusar. Pero en sí los componentes lo que nos permite es poder crear nuestras propias etiquetas HTML, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una etiqueta como vídeo o audio en HTML, nosotros tan solo agregando un src, un audio o el origen del audio o del vídeo, vamos a poder ver pintado un reproductor de vídeo o audio en pantalla, sin necesidad de que nosotros hayamos programado ese reproductor de audio o vídeo. En Riad pasa algo similar. Nosotros podemos crear nuestras propias etiquetas HTML, por así decirlo. Por ejemplo, podríamos crear nuestra propia etiqueta llamada mapa o map. Y esta etiqueta tan solo nosotros le decimos, por ejemplo, como propiedad, que queremos el mapa de Google Maps. O por ejemplo, queremos un mapa de cierto tamaño, de 400 píxeles por 500 píxeles. Y eso automáticamente se va a pintar en pantalla. Obviamente este componente nosotros lo vamos a tener que crear una vez, pero una vez creado, ya luego lo podemos reutilizar cuantas veces queramos en cualquier tipo de aplicación. Es por eso que Riad se basa mucho en el concepto de componentes, porque es reusable. Y el componente en sí no es más que una unión de HTML, CSS y JavaScript. Es decir, cada una de estas etiquetas que vamos a crear es la unión de HTML, CSS y JavaScript en Riad. Por ejemplo, veamos Instagram. Aquí tenemos una imagen a la derecha. Aquí tenemos una navegación y, por ejemplo, en Instagram tenemos publicaciones, que son estas fotos que podemos publicar y también la descripción o los títulos. Cada una de estas publicaciones es un componente. Luego podríamos reutilizar este componente para cambiar, por ejemplo, la imagen, simplemente la descripción, los comentarios, los likes, simplemente, pero al final todo eso es simplemente un componente, un solo componente. La navegación también podría ser otro componente. Este componente podría estar conformado por una barra de búsqueda, un título y también por el nombre del usuario. Y aquí tenemos dos componentes, la navegación y las publicaciones. La publicación es un componente principalmente porque todo el contenido puede ser cambiado, es decir, el logo o el icono del usuario puede ser cambiado, el nombre también, la foto también puede cambiar, pero el componente en sí es igual, tan solo el contenido de adentro varía. Es por eso que es un componente reusable, porque nosotros vamos a definir tan solo una interfaz y luego vamos a poder reusarla cuantas veces queramos para cualquier tipo de dato. Bueno, obviamente datos que tengan la misma estructura. Pero al menos por ahora te he dado una idea, ya luego en la práctica todo esto será un poco más claro. Finalmente voy a hablarte de las tecnologías relacionadas de Riad.
Riad tan solo se encarga de escribir las interfaces, es decir, lo que vemos en pantalla, como aquí en Instagram, que tan solo vemos una interfaz donde vemos publicaciones, vemos los datos, pero Riad no se encarga de tener esos datos. Es decir, nosotros cuando descargamos la aplicación de Facebook e Instagram necesitamos conexión a Internet, porque los datos vienen de servidores remotos. Es decir, tan solo estamos descargando la interfaz, las ventanas, los botones, esos tan solamente estamos descargando, pero los datos vienen de un servidor. Y para obtener esos datos, Riad se complementa de otras tecnologías, ya que el objetivo de Riad es tan solo interfaces web de usuario. No se encarga de poder obtener datos, de almacenarlos, ni siquiera se encarga de poder definir la estructura en la que vamos a almacenar y definir los datos. Es decir, Riad tan solo se encarga de la interfaz. Pero hay otras tecnologías desarrolladas por Facebook y desarrolladores relacionados muy al entorno de Facebook que han creado herramientas que complementan a Riad para crear una aplicación entera. Por ejemplo, una de las diferencias de Riad frente a sus competencias como Vue.js o Angular es que Riad tan solo hace una pequeña parte, mientras que su competencia tiene una enorme cantidad de bibliotecas que ya funcionan de manera interna utilizando todas las características propias del framework. Pero Riad también puede llegar a hacer lo mismo, utilizando estas tecnologías que están relacionadas. Por ejemplo, hay otra tecnología llamada React Native. React Native te permite crear interfaces, pero ya no interfaces web, sino interfaces móviles de usuario. Es decir, como veíamos aquí en el ejemplo de Instagram, si creamos una aplicación en React para la web, luego esta puede ser adaptada muy sencillo para crear una aplicación móvil nativa. Es decir, si creamos una aplicación web utilizando React, luego utilizando algunos conceptos llamados React Native, que es una tecnología que nos permite utilizar los mismos conceptos de React, pero para construir una aplicación móvil. No solamente eso, sino que React también tiene otras variaciones, como por ejemplo, así como crea aplicaciones móviles, también puede crear aplicaciones de escritorio nativas de Windows, o aplicaciones para Internet de las Cosas, o otro tipo de aplicaciones utilizando ya la sintaxis de React. También hay otra tecnología muy relacionada a React llamada Next.js, que hace esto de renderizado del servidor que te decía, pero de una manera un poco más sencilla, para que cualquier persona, sin tener conocimientos amplios de cómo funciona React, pueda utilizar esto de server-side rendering. Hay otra tecnología llamada GraphQL. Esta tecnología te permite obtener datos de servidores remotos y utilizarlo en tu interfaz. Por ejemplo, la aplicación de Facebook utiliza GraphQL. React es tan solo para crear la interfaz. ¿Cómo obtenemos los datos? Los datos se tienen que obtener a través de pedir ciertos tipos de datos a un servidor, es decir, pedir cada cierto tiempo cuando un usuario hace una interacción en la interfaz, pedir datos al servidor para mostrarlos. Y eso en React es bastante popular utilizar GraphQL. También puedes utilizar las REST APIs, que puedes unirlas a un servidor o a un lenguaje de programación backend. Pero GraphQL también es una tecnología muy popular en estos días que está yéndose cada vez mucho más popular en reemplazo a las REST APIs. No solamente esto, sino que luego cuando aprendas React vas a tener que aprender probablemente Redux, que es una manera de administrar el estado de los datos de tu aplicación. Es decir, cuando eliminamos un dato, cuando tratamos de agregarlo o listarlo, todas estas formas de interacción con los datos, vamos a tener que administrarlos con Redux. Además, antiguamente había otro patrón conocido como Flux, pero hoy en día nosotros podemos estar utilizando estas tecnologías que ves en pantalla, React más Redux, más GraphQL y más otros tipos de tecnologías como Apollo, por ejemplo, que es un framework para utilizar GraphQL en cualquier servidor backend. Por ahora, al menos tienes unas cuantas listas de temas que luego puedes estudiar luego de aprender lo básico de React. No significa que tienes que saber todo esto para crear una aplicación. Puedes empezar a aprender lo básico de React y empezar a crear una aplicación web uniéndolas a otros tipos de tecnologías como Firebase, por ejemplo, que es una base de datos que puede ser conectada directamente a React sin la necesidad de conocer un lenguaje de programación backend. Todo esto ya luego, con más ejemplos, voy a ir mostrándote mucho más. Por ahora, vamos a enfocarnos en aprender React. Muy bien, vamos a empezar a escribir el código. Primero te voy a comentar las herramientas que vamos a utilizar. La primera herramienta es un editor de código. En mi caso voy a utilizar a Atom. Puedes utilizar Visual Studio Code, Sublime Text, Bing, Emacs o cualquier otro editor de código que te guste. En mi caso voy a utilizar Atom. Si quieres descargar este editor de código, tan solo tienes que entrar a la página atom.io y automáticamente la página te reconoce qué instalador necesitas. Es decir, si entras desde Windows te va a dar un instalador para Windows, si entras desde Mac, un instalador para Mac y lo mismo para Linux.
En este caso, yo ya lo tengo instalado, pero si quieres descargarlo, tan solo entra a la página, das un clic aquí en este botón gigante que dice Download, y una vez das un clic en este botón, te va a descargar el instalador, le das doble clic al instalador, y eso es más que suficiente. Muy bien, no solamente voy a utilizar Atom, también es necesario que tengas instalado Node.js. Node.js es un intérprete de JavaScript, por decirlo de una manera muy tosca. Node.js te permite ejecutar JavaScript en tu sistema operativo, sea cual sea, si es Windows, Linux o Mac, te permite ejecutar JavaScript como cualquier otro lenguaje de programación, como si fuera Python, Java, C#, etc. Node.js es necesario en todos los frameworks y bibliotecas de JavaScript modernos, porque todos esos se ejecutan dentro del sistema operativo para luego pasar al navegador. Es por eso que tenemos que tener instalado Node.js. No es un programa nada pesado, es un programa que incluso si vas a trabajar en el frontend no vas a pasar mucho tiempo utilizándolo. Pero es necesario instalarlo. Para instalarlo tan solo tienes que entrar a node.js.org y ir aquí en este botón donde dice Current. Obviamente luego cuando ves este vídeo quizás luego va a cambiar la versión, quizás ya no sea 9.10, pero es importante que descargues la versión actual, la que dice Current. Entonces, tan solo das un clic, se te descargará un instalador, tanto para el sistema operativo que desees, al igual que Atom también te da el instalador para tu sistema operativo, y luego doble clic, siguiente, y así de sencillo vas a instalar Node.js. Muy bien, estas son las herramientas principales que vamos a utilizar. Pero ahora vamos a tener que generar un proyecto de React. Vamos a entrar a la página llamada reactjs.org. Esta es la página oficial de React, de la documentación oficial. Aquí vas a poder ver unos ejemplos en vivo, es decir, aquí mismo puedes modificar ciertas cosas y puedes verlos directamente el cambio en el sitio web o en la página. Y aquí puedes ir aprendiendo algo de React de manera rápida. Pero vamos a crear un proyecto real, un proyecto como si estuviéramos creando una aplicación real. Entonces, para crear un proyecto en realidad React se complementa de otras herramientas. Por ejemplo, de herramientas llamadas como Webpack o Babel. Y este tipo de herramientas, si estás empezando, probablemente no sepas aún de qué van. Y es por eso que las personas que están empezando tienden a ver a React como algo realmente complicado. Es por eso que los desarrolladores de Facebook crearon un generador de React. Este generador de React te permite crear un proyecto de React con todo configurado para que te enfoques en crear la aplicación en lugar de perder tiempo configurándola. Entonces vamos a utilizar esa herramienta, que es una herramienta de línea de comandos, es decir, vamos a tener que abrir la consola, insertar un comando y se va a generar un proyecto de React. Para instalar ese generador de proyectos vamos a ir aquí en Docs, dentro de la página oficial reactjs.org, vamos a ir a Installation y aquí vamos a ver unas cuantas opciones. Hay unas cuantas formas de crear React, una aplicación de React. Uno es probándolo aquí en el sitio web, como te mostré. Otra es tan solo descargando un proyecto de ejemplo. Otra es utilizando CDNs, como si fueran jQuery o Bootstrap, por ejemplo, que también es algo un poco más de configuración. Pero vamos a utilizar esta que es la más utilizada por desarrolladores profesionales, que es Add React to a New App, es decir, agrega React a una nueva aplicación. De hecho, aquí ves un texto que dice Create React App. Y es así el comando que vamos a tener que ejecutar en consola para crear un nuevo proyecto. Obviamente, como te dije, tienes que tener Node.js instalado. Cuando instalas Node.js, Node.js viene con otro programa muy pequeño llamado NPM, que significa instaladores de paquetes de Node. En realidad, el nombre no importa, pero NPM es el programa que te permite instalar paquetes de Node.js. Y esta herramienta llamada Create React App, que en español significa crea aplicación de React, es un comando del CLI, es un comando de la consola que puedes ejecutar y te va a generar un proyecto. Pero primero tenemos que instalarlo con Node.js. Entonces vamos a hacer algo sumamente sencillo. Yo ya tengo Node.js instalado en mi sistema operativo. Vamos a abrir una consola primero. Windows más R en el teclado, estando desde Windows, o abre una terminal desde tu consola, o abre una terminal desde tu sistema operativo, y ejecuta el comando cmd. Este comando cmd desde el ejecutar de Windows me abre una consola. De nuevo, si estás en otro sistema operativo, abre una terminal. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, el comando node-version. Si damos este comando, escribimos este comando y damos un enter, y luego nos aparece un número, como en mi caso que dice versión 9.1.0, significa que ya tengo instalado Node.js.
Todo lo contrario, si escribimos cualquier cosa o si escribes node version y te da este resultado que dice no se reconoce como un comando interno, significa que no tienes node instalado. Entonces, en resumen, si obtienes el número al escribir node-version, significa que lo tienes instalado. Si te aparece un mensaje como este de no se reconoce un comando interno, significa que no lo tienes y tienes que instalarlo correctamente. Muy bien, en mi caso, como sí lo tengo, voy a limpiar la consola con clear. Y ahora voy a instalar a Riad. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir npm installed-g, es decir, este comando exactamente tal cual como lo veo aquí. -g, espacio, create Riad app. Doy un enter y a partir de aquí, a partir de que he dado un enter escribiendo este comando en consola, se va a empezar a descargar un nuevo comando para mi sistema operativo. Ese comando me va a permitir generar proyectos de Riad, pero por ahora tengo que esperar a que termine de instalar. Así que voy a esperar a que termine de instalar todo esto y ya luego continuamos. Muy bien, aquí ya ha terminado de instalarse esta herramienta llamada Create Riad App. Lo sé porque aquí vemos este más, que significa que ahora ha sido agregado a mi sistema operativo. Ha tomado unos cuantos segundos o unos minutos dependiendo de tu conexión de internet, porque esto se descarga desde internet, como te decía. Muy bien, entonces como ahora ya tengo esta herramienta en su versión 1.5.2, pues ahora yo voy a poder generar proyectos de Riad. Recuerda que no necesariamente tienes que tener la misma versión. Esto normalmente continuamente se va mejorando, así que probablemente en el futuro tenga otro número de versión. Así que no te preocupes por eso. Pero la herramienta, ahora que ya la tengo instalada, ya puedo empezar a utilizarla para generar un nuevo proyecto. Entonces, aquí yo estoy en la carpeta C, en la carpeta de usuarios, en el nombre de la carpeta del usuario de mi computador. Voy a tener que ubicarme en el escritorio. Entonces voy a decir cd desktop para ubicarme en el escritorio de mi aplicación, es decir, para ubicarme en el escritorio de mi sistema operativo, perdón. Para ubicarme exactamente aquí, en el escritorio de mi computador. Una vez estoy ubicado aquí, yo quiero que en el escritorio crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a limpiar la consola con clear. Voy a crear un nuevo proyecto utilizando esta herramienta que acabamos de instalar llamada create-riad-app. De hecho, aquí en la misma documentación puedes ver exactamente lo mismo. Te dice que ejecutes el comando create-riad-app y luego el nombre de la aplicación. En ese caso, él lo ha llamado MyApp. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, MyFirstApp. Voy a dar un enter. Y lo que va a hacer aquí, si en la primera vez descargamos el generador de proyectos, ahora lo que va a hacer es generarme un proyecto con este comando. Pero va a descargar también todas las herramientas necesarias para un proyecto típico de Riad. Entonces aquí también va a tomar unos cuantos segundos de poder instalarse. Como yo no quiero mostrarte los segundos mientras se instala, pues voy a esperar a que termine de descargarse y ya luego continuamos. Muy bien, ahora ya se ha generado un proyecto de Riad. Aquí ha terminado la instalación, de hecho. Si vemos un poco los comandos, aquí podemos ver cómo se empezaron a instalar, luego se empezaron a mostrar un mensaje que dice que es satisfactorio. Y ya luego me ha mostrado los comandos que puedo utilizar dentro del proyecto. Aquí está la carpeta que ha generado. De hecho vamos a abrirla con el editor. En mi caso, como te decía, voy a utilizar Atom. Voy a arrastrar la carpeta. Voy a minimizar esto. Voy a arrastrar la carpeta dentro del editor de código. Una vez esté abierto dentro del editor de código, lo que voy a hacer es mostrarte los archivos típicos que encontramos en un proyecto de Riad. Como te dije, Riad se complementa de una enorme cantidad de herramientas, entonces no es necesario que la entiendas toda, simplemente trata de entender lo necesario para llegar a crear tu aplicación web. Muy bien, en mi caso se ha creado una nueva ventana. Aquí voy a maximizarla para mostrarte todo. Muy bien, aquí tenemos el proyecto ya abierto. Aquí, como ves, tenemos una serie de archivos. Principalmente tenemos los archivos de src dentro de la carpeta src, la carpeta public y luego una carpeta node modules. Si no conoces nada del entorno de JavaScript, voy a darte un pequeño resumen de qué es lo que hace cada una de estas carpetas. Y los archivos también. Este archivo que ves aquí que dice readme.md en realidad no sirve para nada de la aplicación. Este es tan solo para escribir una documentación que luego podemos utilizar para leer algo más del proyecto. Pero es tan solo documentación, por así decirlo. Es para leer un poco más de qué va nuestro proyecto, pero no sirve para el proyecto en sí. Este archivo llamado package.json en realidad sí es útil.
Este archivo package.json sirve para describir de qué va nuestro proyecto, el nombre del proyecto, la versión, si es un proyecto el paquete lo podemos poner en privado, las dependencias que son el código necesario para llevar nuestro proyecto a cabo, por ejemplo React, React DOM y algunos comandos de React que los propios desarrolladores de Facebook ya lo han configurado, llamados React Scripts. Luego cuando queramos instalar Bootstrap, Bootstrap también podría aparecer aquí, o luego si queremos instalar jQuery por alguna razón, o alguna que otro paquete, código o dependencia, se va a listar aquí. Aquí podemos ver los comandos que podemos ejecutar. De hecho, estos comandos que vemos aquí son los mismos que vemos en la consola, que nos dice npm start para empezar un servidor de desarrollo, npm run build para construir la aplicación en archivos estáticos para producción. Es decir, cuando ejecutas npm run build es porque nosotros ya queremos construir nuestra aplicación para poder desplegarla, para poder mostrarla en la realidad. Es decir, ya hemos terminado de escribir el código, ahora queremos mostrarla o queremos mandarla a producción. npm test para poder ejecutar test. Es decir, los tests son un tópico intermedio avanzado de la programación en donde nosotros escribimos qué hace cada parte del código. Describimos qué es lo que hace nuestro código, nuestro programa. Pero por ahora puedes obviarlo. npm run eject para nosotros tratar de configurar nosotros mismos estos comandos. Es decir, no nos gusta lo que hace por defecto, podemos configurarlos también. Por ejemplo, aquí ves este package.json que está bien reducido. Pero si nosotros quisiéramos ver toda la configuración con el cual está escrito, pues tenemos que ejecutar este comando y vamos a poder alterarlo. La mayor parte del tiempo los desarrolladores no lo hacen, tan solo se quedan con lo mismo porque esto ya está bien configurado, está bastante bien hecho para aplicaciones profesionales. Entonces te recomiendo que para empezar al menos te conformes con lo que tenemos aquí. Muy bien, el package.json ya está. El package log.json tampoco lo tienes que tocar. El package.json sí lo puedes alterar, de hecho, aquí podrías escribir otras cosas, podrías agregar una descripción, palabras claves, otros comandos, aquí podrías escribir tus propios comandos. Puedes alterar esto de aquí, pero siempre sabiendo lo que haces, obviamente. El package log.json en realidad no lo tienes que tocar. Este es tan solo un archivo que cuando nosotros instalamos código de JavaScript se genera de una manera automática. Nosotros no tenemos que preocuparnos nada de esto. Luego tenemos un archivo oculto llamado .gitignore. Este archivo .gitignore es para para el administrador de dependencias. Este archivo .gitignore es para el control de versiones, el sistema de control de versiones. Cuando estamos escribiendo una aplicación, luego nosotros vamos a querer volver a los cambios o queremos ver quién ha hecho algunos cambios, si trabajamos en equipo. Ese es un tema por aparte. Git.ignore es un archivo de configuración de Git. Si no conoces qué es Git, ya he creado un curso de Git introductorio, que quizás luego de aprender React te convenga aprender Git también. Y si ya lo sabes, pues en buena hora. Pero si no lo conoces, te voy a dejar el curso por aquí, por las tarjetas o en la descripción del vídeo, en todo caso. Muy bien, entonces hasta este momento el único archivo que tiene que ver con React en sí es package.json. Pero luego vienen otras carpetas. Aquí tenemos una carpeta llamada Node Modules. Esta carpeta Node Modules no es nada relacionado a React, sino al mismo entorno de JavaScript, de Node.js. Aquí se instalan todos los códigos que vamos a utilizar para trabajar con React. Por ejemplo, luego si instalamos Bootstrap, aquí se va a listar el nombre, pero todo el código va a estar almacenado dentro de Node Modules. Y no es necesario que nosotros tampoco cambiemos nada dentro de esta carpeta. Muy bien, la carpeta public es la carpeta donde nosotros vamos a colocar archivos que están relacionados al HTML. Por ejemplo, en el HTML nosotros encontramos una estructura bastante básica. Aquí vemos una estructura bastante básica donde tiene el lenguaje, tiene el contenido del color o por ejemplo tiene principalmente el cuerpo. Y en el cuerpo vemos un div con un ID root y no vemos nada más. Aparte de esto ya no vemos nada más. El resto es simplemente código de relleno, por así decirlo. Este código de aquí que dice div ID root es donde se va a montar la aplicación de React en sí. Como te decía, la primera vez que el servidor envía algo al cliente es este HTML junto con el JavaScript de React, que aún no vemos ningún JavaScript por aquí. Pero ya luego cuando digamos configuremos nuestro proyecto para producción, se va a transformar todo el código de React en código de JavaScript simplemente. Este código que vemos aquí que dice div ID root es donde toda la aplicación de React se va a montar. Es decir, que cuando nosotros demos un clic en un botón, demos cierta funcionalidad, todo eso va a estar dentro de un solo div, dentro de este div. Es por eso que es necesario que esté aquí.
Muy bien, esto es lo único importante de este HTML, porque el resto es probablemente código que ya conoces. Además, si te das cuenta, como es un HTML típico, si quieres luego agregar una CDN, como por ejemplo una CDN de Bootstrap, una CDN jQuery, pues lo puedes hacer simplemente agregando aquí debajo la CDN y nada más. Esto va a funcionar tal cual. Muy bien, entonces si este es el HTML, aquí incluso también tenemos un favicon, que es el icono que vemos en la pantalla del navegador, y también un manifest.json, que este archivo es tan solo para decirle al navegador un poco más de nuestra aplicación. Por ejemplo, qué icono tiene que mostrar en pantalla, etc. Es tan solo para comentarle un poco más al navegador de qué va la aplicación. Pero si aquí tenemos el HTML, ¿dónde está el JavaScript? ¿Dónde están los CSS? Bueno, todo eso lo escribimos con React. ¿Y dónde lo escribimos? Pues lo escribimos aquí dentro de esta carpeta llamada src. Dentro de esta carpeta src, observa que hay una enorme cantidad de archivos. Tenemos un archivo index.css. Tenemos un archivo index.java. Tenemos, por ejemplo, un archivo llamado index.js. Dentro de la carpeta src incluso tenemos un archivo index.css, un logo.svg, un register service worker y otros archivos más. El archivo que arranca todo es este index.js. Y aquí tenemos código de React. Por ahora no es necesario que lo entiendas, te lo voy a explicar dentro de unos segundos. Pero puedes notar que dentro de esta carpeta src es donde tenemos todo el código que vamos a escribir en React. Por ahora, lo único que es necesario que entiendas es que está conformado por JavaScript, por CSS y aquí incluso por imágenes tipo SVG. Aquí también podríamos agregar archivos JSON o cualquier otro tipo de archivo que haga referencia al código de la interfaz de nuestra aplicación. De hecho, si nosotros vamos a este archivo llamado app.js, aquí vemos un div típico de HTML y aquí por ejemplo podemos ver una cabecera de HTML, luego un párrafo. Vamos a intentar ejecutar esta aplicación para entender de qué va todo esto. Vamos a ir a nuestra consola y si recuerdas estamos ubicados en el escritorio. Vamos a entrar a la carpeta llamada My First App. Porque si recuerdas, todo el proyecto está dentro de una carpeta llamada My First App, que es el proyecto que hemos generado. Entonces vamos a decir cd My First App. Damos un enter. Y luego vamos a escribir el comando que nos recomienda, que dice npm start. Entonces decimos npm start. Con esto lo que va a hacer es ejecutar todo este código de React, convertirlo a JavaScript, unirlo al HTML y luego escribir todo ese código en un servidor de desarrollo. Es decir, que este comando que hemos ejecutado lo que va a hacer es crear un servidor de desarrollo por nosotros. Un servidor que va a simular ser, digamos, un sitio web oficial. Es como si ya lo tuviéramos en producción. Esto es necesario para que cuando nosotros estemos trabajando, nosotros poder ver cómo funcionaría en la vida real. Y observa que esta es la aplicación de ejemplo que nos da este generador de proyectos, en donde tenemos un localhost 3000 y tenemos un icono o una imagen que está girando, que esto está funcionando con CSS para que gire, un welcome to React, que es un H1, y de hecho vamos a ver el código de esto de aquí. Como te decía, en src, en app.js, aquí tenemos el código de la interfaz. Es un div, es decir, todo este tipo de aplicación es un div, todo entero, esta franja negra y blanca es un div y está conformada por un header. Este header que vemos aquí, dentro hay una imagen, esta imagen que vemos aquí, aquí está el H1 que está debajo y luego la segunda parte es un párrafo, es lo que vemos aquí, que dice empieza a editar el archivo app.js y guárdalo para recargar. Aquí está ese texto. Como ves, el código que vemos aquí es el código que está en el navegador. Pero no solo esto, este servidor de desarrollo también se encarga de poder refrescar la página, de poder refrescar esto automáticamente cuando hacemos un cambio. Por ejemplo, aquí podríamos cambiar este Welcome to React por un Bienvenido a React en español. Y guardamos, si guardamos con Control S, observa que ahora esto ha cambiado directamente en el navegador sin la necesidad de que yo refresque. Esto sirve bastante cuando desarrollamos, cuando estamos escribiendo código y queremos ver directamente los cambios sin la necesidad de refrescar. Muy bien, en realidad tiene otra serie de configuraciones más, pero por ahora ya todo está funcionando. Y esto va a funcionar siempre, recuerda que luego podríamos cambiar de nuevo Welcome to React. Y esto también se va a reflejar automáticamente. Muy bien, entonces a partir de aquí es hora de poder escribir nuestra aplicación CRUD, que es en realidad una aplicación que simula los datos de insertar datos, eliminarlos, actualizarlos, etc. Todo eso lo vamos a hacer desde cero. Así que por ahora
voy a dejar Windows porque ya te he mostrado cómo crear un proyecto en Windows. Ahora yo voy a utilizar el sistema operativo Linux, pero no te preocupes, es prácticamente lo mismo. Así que vamos a empezar a escribir nuestra aplicación.